son muy interesantes. Yo estoy de acuerdo con la lectura de la Constitución histórica, pero igual creo que no estoy de acuerdo con una de sus aseveraciones. Y yo sí creo que podemos cambiar la historia. Y creo que de hecho lo estamos haciendo. Y porque usted decía, no lo vamos a cambiar en 4 o 5 meses, pero hace un mes no iba a haber constitución, no se iba a acabar la constitución del 80. Hace un mes no estaríamos discutiendo esto. No estaríamos acá, no nos conoceríamos, no nos veríamos a la cara. Así que yo sí, y no creo ser ingenua. De hecho yo tengo una trayectoria de militancia política y en las organizaciones de la sociedad civil de bastantes años, y conozco de primera fuente la realidad de la política además, y soy una de las primeras en decepcionarme las cosas y mirar siempre con suspicacia, pero sí siento una esperanza que no me la doy yo, me la da esto. He participado en muchos cabildos y esto es lo que sentimos, esto es lo que está pasando. Yo creo que eso sí puede cambiar. Y también lo otro es que hoy día, precisamente por la deslegitimidad de los partidos políticos y la representatividad actual, creo que también el sentido común se desplazó un poco. Y creo que también yo no estaría tan segura de que hoy día los mismos partidos políticos de siempre van a mantener sus votaciones históricas. Creo que por eso se trincheran en los 2 tercios, al revés. Creo que porque saben que es posible que pierdan muchas cosas, es que prefieren mantener los 2 tercios, porque los 2 tercios les da el poder contramayoritario. Y por lo tanto, respecto a la redacción legislativa de asuntos constitucionales, también estoy de acuerdo con que los diputados, diputadas y senadores de la República salen electos con un mandato constitucional que dice: usted haga leyes. Ese es su mandato constitucional. No es cree nuevas constituciones. Por lo tanto, esta idea de la comisión mixta, o esta idea de que además todas las cosas, no importa que se caigan de la Asamblea Constituyente y que vayan a parar al legislador, extrae mandatos que son propios de los constituyentes y se los entrega, se los atribuye a un órgano del Estado que no los tiene, ni tiene por qué tenerlos, a menos que nosotros decidamos que los tenga. Por eso la gente podría votar por una comisión mixta, pero en ese caso estamos decidiendo que el legislador se va a transformar en un constituyente. Pero en ese caso, su mandato es hacer la Constitución, no crear leyes. Por lo tanto, tendría que suspender sus funciones legislativas y dedicarse a hacer una Constitución, así como todos los asambleístas. Por eso también es importante discutir si tienen o no una remuneración. Porque algunos me decían, por ejemplo, en un cabildo del que vengo, alguien me decía: ya, pero si les pagan, que ganen el sueldo mínimo porque no se merecen más. Yo decía, pero si el sueldo mínimo en Chile son 301.000 pesos. Si yo le digo a una persona que va a ser asambleísta que lo haga por vocación, muchos van a ir por vocación. Pero si yo le digo hágalo por vocación, ganando 301.000 pesos, a una persona que debe tener muchísimos más gastos que eso, como la mayoría de los chilenos, lo que estoy diciendo es que tiene que conseguirse un trabajo paralelo, en el fondo. Entonces, ¿qué van a hacer? Como, ya bueno, voy a estar haciendo la Constitución, pero al mismo tiempo voy a estar haciendo unas peguitas por acá, unos pololitos por acá, otros por allá, de repente una asesoría de alguna empresa. ¿Quién le está pagando a esas personas? ¿Tenemos nosotros una certeza de que esas personas no van a ser compradas en sus decisiones si es que alguien más les paga, un privado les paga? ¿Qué pasa si trabajan para el Estado, por ejemplo? Tenemos que pensar muchas cosas. Yo prefiero que ganen más, que ganen, no sé, 1 millón de pesos o algo así, que un sueldo que les permita no recibir plata por fuera y así asegurar su independencia y evitar la corrupción. Eso es muy importante en asambleístas constituyentes, bueno, y en el legislativo también, sí, por supuesto. Así además lo recomiendan los organismos internacionales de derechos humanos para la participación política independiente. Sobre el Tribunal Constitucional, bueno, es un tremendo tema. Hoy día hay una reforma del Tribunal Constitucional que se está legislando. Hay muchas posturas respecto de eso.
Yo creo que hoy día el Tribunal Constitucional es problemático porque, primero, lo que protege es la Constitución del 80, que ya no nos gusta ni nos acomoda. Creo que por eso el Tribunal Constitucional también representa esta suerte como de enemigo del pueblo. Creo que el Tribunal Constitucional también tiene un problema que no solo es contramayoritario, sino que es antidemocrático porque sus miembros son designados. 3, 3 y 4. Son designados por los poderes del Estado, porque duran 9 años en sus cargos y se van renovando de a 3, porque sigue la lógica de la negociación política cuando los van a nombrar. Por eso no nos sirve. Esas son cosas que no nos sirven del Tribunal Constitucional. Pero quizá sí nos sirve un Tribunal Constitucional electo democráticamente, y quizás sí nos sirve si tenemos una nueva Constitución que vale la pena defender. Y en ese caso, el Tribunal Constitucional puede ser incluso un tribunal de derechos humanos y de derechos fundamentales. Puede incluso ser el amigo del pueblo, pero en otras circunstancias, por supuesto. Hoy día estoy completamente de acuerdo con usted. De hecho, sus atribuciones lo transforman en otro poder del Estado. De hecho, funciona así, especialmente con cuestiones democráticas como hacer leyes. Respecto del plebiscito y el voto. Sí, si no me expliqué bien, en abril es el primer plebiscito, es de voto voluntario, es un plebiscito que tiene un voto bien engañoso. No hablé sobre el voto. Ahora voy a decir unas cositas. El voto dice, ¿usted quiere una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Los plebiscitos históricamente y en cualquier parte del mundo recogen la posibilidad de decir sí o no. El otro día escuchaba como una parlamentaria de derecha explicaba por qué habían dicho apruebo o rechazo, porque la gente decía como apruebo o rechazo es como medio valórico, como que tiene una carga. Decir rechazar tiene una carga fuerte. No es algo que la gente le guste votar. Sin embargo, ella decía que no habían dicho que sí o no era la opción, porque el no y el sí tenían una carga ya histórica. Y era muy raro que una persona de derecha quisiera votar que no. Entonces, como para evitar eso, decidieron poner apruebo o rechazo. Pero el problema con el apruebo o rechazo, que el otro día lo hablaba con una profesora educadora diferencial, que me decía que las personas con pensamiento concreto o las personas que tienen problemas para entender 100% las cosas que han leído, que aunque no lo crean es más del 80% de la población en Chile, cuando hay preguntas abiertas que plantean posibilidades futuras y las respuestas no son tan concretas como sí o no, generan confusión. Entonces, ¿qué es lo que estoy rechazando? ¿La Constitución actual o la que viene? ¿Cuál que viene? Y cuando apruebo, ¿qué apruebo? ¿El texto porque no tengo ninguna otra cosa que aprobar? Es decir, para las personas con pensamiento concreto es directamente un lío. Y lo otro es que tiene 2 votos. El segundo voto es el mecanismo. ¿Quieres comisión constituyente o comisión mixta? Si yo voté que no quiero nueva constitución, es decir, rechazo, ¿por qué tengo que incidir en cuál va a ser el mecanismo? ¿No me estará eso generando una distorsión del voto respecto del mecanismo con las personas que dijeron sí? Inflando alternativas, a pesar de que la persona no está interesada en que se cambie la constitución, pero sí va a estar interesada en incidir en el mecanismo que van a hacer las personas que sí votaron. Es decir, se puede generar una tergiversación directa en el voto que se podría resolver si tenemos un solo voto, donde la única pregunta sea: ¿quiere usted una nueva constitución? No. Primera opción, no. Segunda opción, sí, con asamblea constituyente o comisión constituyente. Tercera opción, sí, con comisión mixta. Después, ¿qué hago? Sumo los sí y de ahí defino si ganó el mecanismo o no ganó el mecanismo. ¿Ganó el sí o ganó el no? Pero un voto. Así nos evitamos las tergiversaciones de la incidencia negativa en el voto, así como la incidencia positiva en el otro mecanismo. Eso sobre el voto. Y la última pregunta era... El proceso se va cerrando. La asamblea si se va cerrando. Sí, se van a ir cerrando puertas, pero hoy día las tenemos todas abiertas, así que no hay que... Sí. El plebiscito del
por ejemplo, el problema del voto, ¿de cuál es el voto? Eso se cierra en enero, porque son 3 meses antes de que se haga la elección. Porque el CERVEL necesita 3 meses para hacer todo lo que administrativamente tiene que hacer. Entonces en enero, tenemos hasta enero para convencer a los diputados y senadores que el voto está mal hecho y que quizás necesitamos un voto más claro, más simple. Una pregunta, chao. Y después, las asambleas constituyentes en experiencia internacional. ¿Y todo eso se puede seguir negociando? Sí, se puede seguir, sí. Se puede seguir negociando, especialmente porque incluso podríamos determinar en el Congreso, que este ya es como el mejor de los escenarios, de que la misma Asamblea Constituyente se va a dar las reglas a sí misma. Esa podría ser una opción. Ahora, lo que más probable que ocurra es que eso se discuta con mucha fuerza en el Congreso, donde todavía hay partidos que no participaron del acuerdo. Entonces se van a generar otros debates políticos y hay que estar atentos para incidir ahí. Cabildos, pedir por agenda del lobby: hola, señores diputados, me quiero reunir con cada uno de ustedes, o señores diputados, recíbanme en la Comisión de Constitución porque tenemos algo que decir. Y eso ellos están obligados a hacer si tú lo solicitas. La Asamblea Constituyente en experiencias internacionales, bueno, la Asamblea Constituyente es el segundo mecanismo más utilizado en el mundo, tiene el 26% de los mecanismos que se utilizan. El primero es ¿cómo se dice? La comisión de expertos, ese es el primero. Y la Asamblea Constituyente de todos los otros mecanismos es la segunda opción. La Asamblea Constituyente de Experiencias Internacionales, hay un estudio bien interesante, yo no sé si ustedes se lo han podido compartir, el del PNUD del 2015, que muestra comparativamente todos los procesos constituyentes del último tiempo hasta el año 2010, me parece, que fue el último, que fue Islandia, que también utilizó una asamblea constituyente. Y las asambleas constituyentes también se conforman de distintas maneras, y ahí ustedes pueden ver todas las opciones que existen. Claro, y además también lo otro que pasa con las asambleas constituyentes es que de ahí se derivan distintas reglas. Entonces, si no se llega a un acuerdo, ponte tú, si no se llega a los 3/5, entonces tiene que ser materia de plebiscito y se deja como para después y se sigue discutiendo. Entonces también se pueden resolver las cosas que no se acuerden adentro de forma más democrática aún, generando la participación de la ciudadanía para dirimir cuestiones que no alcancen las mayorías necesarias. Eso. Muchas gracias.